Entonces, vamos a hacer rápidamente para acabar de dar cerrojazo a variables separables. ¿Cuál es el diagrama de flujo de variables separables? Primero inicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Preguntarnos. ¿Es separable? Si se dan cuenta, siempre estábamos haciendo esto. Es separable si este es un sí. No, si este es un no. Pues fin por el momento, quién sabe. Fin por el momento, o use otro método, más bien dicho. Y de hecho, este es un terminador. Y si es un sí, si es un sí, primero separamos, luego integramos, y aquí vamos a poner un nodo, porque este nodo lo vamos a utilizar muy a menudo. De hecho, vamos a ponerle un nombre especial a este nodo, un nodo asterisco. ¿Por qué? Porque este nodo siempre lo vamos a utilizar para todas nuestras ecuaciones diferenciales, que es condiciones iniciales. Si es un no, llegamos al fin. Si es un sí, sustituir y encontrar C. Y este se va al fin también. Este nodo al final se va a utilizar para todas las ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente este sería nuestro diagrama de flujo, nuestra programación, lo que hacemos en nuestra computadora mental para resolver variables separables. Entonces, ahorita vamos a cambiar esta parte. Vamos a ver use otro método. ¿Por qué? Porque no todas las ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias, son de variables separables. Entonces, no lo voy a exportar porque está muy chafa. Lo voy a hacer más bonito con figuras más bonitas y con las letras tipeadas. Pero es para que lo veamos, para que veamos, entendamos que la cosa bonita de computación es que la podemos aplicar a nuestra vida diaria sin darnos cuenta. Puedes, para practicar, el diagrama de flujo de cómo me despierto. Entonces, si es inicio, abro los ojos o tal vez no. Salgo de la cama, ¿tengo hambre o no? Si tengo hambre, pues voy rápido a la cocina a comer algo. Si sí tengo hambre, si no tengo hambre, entonces voy a lavarme los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pueden ir haciendo diagramas de flujo de cualquier cosa, porque todas las cosas se pueden ir programando, ya que si de aquí pasan accidentes y chin no pude hacer lo que quería hacer en mi diagrama de flujo, ya es otra cosa. Entonces, ya es ahorita sí el fin total de variables separables. Entonces, lo dejo ahí un segundo más, por si alguien quiere ver el diagrama chafa, pero yo creo que no. Entonces, ahora sí, vamos a el ejemplo del siguiente método de solución. Ya voy a borrar. En 3, 2, 1, 0.
Listo. Entonces, ahora sí, vamos a lo que dijimos. Un ejemplo del siguiente método. Y con eso vamos a ver por qué funciona este método, en qué consiste. Más o menos vimos una introducción al final de la clase anterior, que si no es separable, a lo mejor es lineal. Entonces, las ecuaciones diferenciales lineales, ya estuvimos un rato tratando de diferenciar qué es lineal y qué no es lineal en órdenes mayores, y ahorita vamos a enfocarnos al orden 1. Y en el orden 1 dijimos que las ecuaciones diferenciales lineales pueden estar en forma normal y en forma estándar, que la forma estándar es donde vamos a encontrar la solución. Entonces, una ecuación diferencial lineal en forma estándar es esta, por ejemplo. Uy, espérenme que... Ahí está, listo. dy, vamos a poner esto en negro mejor. Entonces, nosotros que más o menos ya empezamos a resolver las cosas con variables separables, dirían, este es separable, entonces la voy a separar y voy a integrar. Ahora vamos a fingir que no sabemos que es separable. Entonces, esta cumple también las características de ser una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, vamos a resolverla como si fuera una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto es algo que nos vamos a encontrar en estas ecuaciones de primer orden, que no solamente van a ser separables, sino a lo mejor son separables y lineales, o son separables y exactas, o son lineales y exactas, o son separable, lineal y exacta. O sea que no es de que sea de un solo tipo y ya, puede ser de varios tipos. Este es lineal y este es separable al mismo tiempo. Y si multiplico todo por dx, también es exacta. Pero bueno. No, no es exacta. Para ser exacta, tendría que poner un 3 aquí. Pero ya después vamos a ver eso. O tal vez sí es exacta. Pero como les dije, ya después vamos a ver esto. Entonces, solución por ecuaciones lineales. Entonces, para la solución por ecuaciones lineales, la primera pregunta que me hago ¿es lineal? Para que sea lineal, debo de tener una función de x multiplicada por la derivada más una función de x, perdón, multiplicada por y igual a una función de x. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? Tengo la derivada de y con respecto a x, es esta. Voy a poner un 1 aquí, nada más para que pueda igualar término a término, más voy a expresar esto de esta forma. ¿Para qué? Para que una vez más yo pueda igualar término a término. Si aquí hay un más, aquí abajo debe de haber un más. Pero sabemos que fácilmente podemos convertir un menos en un más de esta forma. Igual a 0. Entonces, empezamos. ¿Este es función de x? Sí. ¿Esta es función de x? Sí, es función constante. ¿Y esta es función de x? Sí, es también función constante. Y los elementos que sobran son iguales a los elementos que sobran. Por lo tanto, sí es lineal. Como les dije, este paso es opcional. Ya con la experiencia uno sabe si es lineal o no. Pero el paso 1 tiene un paso 1.5.
o más bien dicho, son dos preguntas. Primero es lineal, sí, sí es lineal, entonces la segunda pregunta es, ¿está en forma estándar? Si está, para que esté en forma estándar debe estar de la forma dy en dx más p de x por y es igual a una f de x, g de x. Que si ven es más o menos lo mismo, nada más que aquí este debe de tener un 1, o sea, o no, o más bien dicho, está la derivada sola, y aquí a la derecha igual debe ser una función de x, y lo que acompaña a la y debe ser igual a una función de x. Entonces yo tengo dy en dx más, una vez más, para que quede igual al prototipo, igual con 0. Entonces, esto es igual a esto. Vamos a mantener la consistencia de colores. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. No tiene nada acompañando la de y a la de x. Por lo tanto, sí está en forma esta. Entonces, ya que nos cercioramos que está en forma estándar, aquí viene el inicio del proceso de solución, por así decirlo. A veces yo hago que yo pongo este como si fuera el paso cero, porque es el paso de preámbulo, pero a veces también es bueno considerarlo dentro del proceso de solución. Entonces, ya que me cercioré que está en forma estándar, claro que si no hubiera estado en forma estándar, al ser línea yo la puedo meter en forma estándar. ¿En qué consiste el proceso de solución? Voy a sacar lo que se le llama un factor integrante. Un factor integrante es una, vamos a ponerlo en términos coloquiales, es una función que al multiplicarla por mi ecuación, vaya qué coloquial, es una función que al multiplicarla por mi ecuación, no es una cosa que al multiplicarla por mi ecuación va a convertirla en una ecuación de variables separables. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, mi factor integrante siempre va a ser este, mu. Mu va a ser igual, ¿cómo voy a obtener mu? La exponente de la integral de p de x. Aquí ya, la ventaja de haber hecho esto es que ya sé quién es p de x. P de x es igual, lo que está en naranja es igual a p de x. Entonces, p de x es igual a menos 3. Entonces, vamos a tener que esto es igual a e a la integral de menos 3 de x, que es igual a e a la menos 3 integral de x, porque las constantes salen de la integral, e integral y d se anulan. ¿Qué voy a tener? Que es igual a e a la menos 3x. Entonces, este mu va a ser mi factor integrante. Vamos a hacer una columna aquí, si nos alcanza. Entonces, ya que tengo mi factor integrante, multiplico el factor integrante por la ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener que? Y debe ser la ecuación en forma estándar. Tengo que es dy en dx. Aquí ya puedo escribirlo normal. Menos 3y igual con 0 por e a la menos 3x. Entonces es e a la menos 3x por esto y e a la menos 3x por esto. Vamos a hacerlo paso a paso. Sería e a la menos 3x, este por este y este por este. dy en dx
menos 3y a la menos 3x igual a 0 por a la menos 3x. Entonces, esto también es 0. Entonces, tenemos que es a la menos 3x dy en dx menos 3y a la menos 3x igual con 0. Entonces, aquí viene el paso crucial, el paso que a veces es difícil de entender, que es qué es lo que está a la izquierda del igual. A la derecha, pues es 0, o va a ser una función de x. Pero ¿qué está a la izquierda del igual? Lo voy a escribir y después vamos a constatar que es cierto. Yo digo que por golpe de ojo, esto que está a la izquierda del igual es la derivada con respecto a x de, de y por a la menos 3x. Entonces algunos dirán, ah, caray, ¿cómo se hizo ese paso de la muerte? ¿Qué pasó? Parpadeé un segundo y ya está ya se complicó la cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita vamos a ver por qué esto, vamos a señalarlo. Esto es igual a esto. Entonces, para eso, vamos a poner una nubecita aquí. Comprobando. Para eso vamos a hacer esta derivada. Si al hacer esta derivada nos queda lo mismo que aquí arriba, entonces yo puedo escribir en lugar de esto de aquí arriba, escribir esto. Entonces vamos a hacer esta derivada. La derivada con respecto a x de y a la menos 3x. Entonces, si se acuerdan, y si no, la derivada de u por b, siendo u y b funciones, es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si este es u y este es b, sería y por la derivada de a la menos 3x más b, que es a la menos 3x, por la derivada de u. Como yo no sé y, la dejo implícita. dy en dx. Entonces, ¿cuánto es esta derivada? La derivada de la exponencial es la misma. Por regla de la cadena me va a quedar a la menos 3x. Y la derivada del exponente, ¿cuánto me queda? Sería menos 3. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Derivada de menos 3x. Más a la menos 3x de y en dx. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este lo voy a escribir al principio porque me conviene para que quede igual a este. Aquí se metió una línea que no debería de ir. Ahí está. dy en dx. Esta derivada, ¿cuánto me queda? Menos 3. ¿Por qué? Sale el menos 3 de la derivada y me queda dx en dx, ¿cierto? Entonces me va a quedar más y a la menos 3x por menos 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a a la menos 3x dy en dx más, menos 3y a la menos 3x. Entonces, queda comprobado. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí es exactamente lo mismo de acá. Entonces, en lugar de esto, yo puedo escribir esto. Esta comprobación no la tienen que hacer. Esta comprobación es opcional, igual. Y ahorita vamos a ver, cuando acabemos este ejemplo, que siempre, 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 si es lineal, está en forma estándar, y podemos obtener el factor integrante, el lado izquierdo siempre nos va a quedar como la derivada de mi factor integrante por y.
Siempre, siempre, siempre. Si está todo bien hecho, siempre a la izquierda va a quedar mi factor integrante por y. Entonces, ni siquiera tenemos que pensar demasiado en ello. Si se dan cuenta, es y por mi factor integrante, que es mu, que sea la menos 3x. Lo que nos quedó a la izquierda. Vamos a comprobar por qué siempre queda así. Ahorita. Pero si tienen dudas, si son demasiado paranoicos de chin, lo hice bien o no, siempre pueden hacer este paso de comprobación. Derivar mu por su factor integrante. Y si les queda lo de aquí arriba, entonces está bien todo hasta el momento. ¿Alguna duda hasta el momento? Pero me surgió ahorita, no tanto de este tema, sino como de lo que comentábamos de la tarea. Ajá. Por ejemplo, en la tarea comenta que pues podemos usar cambio de variables por partes, fracciones parciales o más, bueno, más, ¿no? Ajá. Si yo, por ejemplo, uso partes, pero no hago tal cual los métodos o los pasos que nos explicó, No hay problema. ¿no hay problema? Ah, ok. No, los pasos que estoy explicando es para que los que están rezagados, darles alguna una forma, si no la saben o si no la entendieron en su curso de cálculo, de resolver. Pero si ustedes tienen nota, siempre y cuando lo que hagan sea válido, lo voy a poner bien. A lo mejor ustedes Ok, en un ok. libro dicen, yo encontré una fórmula para hacer esto. Ok, mientras sea válido, está bien. Salvo que yo indique lo contrario. Si yo les digo, esta integral la tienen que resolver a fuerzas por fracciones parciales, ahí sí, si agarran y sacan el formulazo, estará mal. Ok. Sí, gracias, profesor. Y eso nada más lo hago para que practiquen integración y demás, si es el caso. Ok, gracias. Ujú. Profe, y también cuando lo hacemos con logaritmos y sale valor absoluto, también tenemos que poner cómo se va el valor absoluto. Este, no, bueno, yo lo hice para que ustedes vieran por qué se elimina el valor absoluto. Siempre, casi siempre, sí, casi siempre, por no decir siempre, la constante es lo que absorbe ese valor absoluto. Entonces, realmente no es tan necesario poner ese valor absoluto. Bueno, gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Para arcoseno, ¿ese sí se puede usar formulazo? Para arcoseno sí se puede usar formulazo. Ah, ok. Porque arcoseno técnicamente es un formulazo. Usar sustitución trigonométrica, ahí sí, aparte de que lo vemos muy de pasadita en los cursos de cálculo, realmente no vale mucho la pena. Bueno, sí vale la pena saber cuál es el método, pero digamos que para arcoseno y para la que es directamente arcoseno, arcocoseno y demás, se puede utilizar la fórmula que es directa. Si no, después voy a subir el formulario, por así decirlo, básico de fórmulas de integración que son las más permitidas por todo el mundo, que dicen, bueno, aquí podemos obviar que no uses algún método de integración. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿puedo borrar la columna izquierda? Sí. Sí. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a repetir el final de nuestro paso 3 o bueno, lo que llevamos de nuestro paso 3 que es D en DX,
de y e a la menos 3x igual con 0. Entonces, ya que tengo esto, ¿qué es lo que hago? Yo esta parte puedo decir que para mí es una W. Y siempre puedo hacer eso. Entonces me va a quedar que dw en dx es igual con 0. ¿Y eso qué es? La derivada igualada a una función de x, que en este caso es 0, por una función de y, que en este caso siempre puedo decir que es, por una función de w, que en este caso puedo decir que es 1. Por lo tanto, esta siempre nos va a quedar una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El paso 4. Creo que necesito otro color. En presencial siempre ando cargando mi bolsita de, quién sabe, que sepa Dios cuántos plumones. Entonces, el paso 4 sería resolver el autosave, es de que hace eso normalmente. Resolver variables separables. Entonces tengo que dw en dx es igual a 0. El dx está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y el 1 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, pero la división entre 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que dw es igual a 0 dx. Entonces, ¿qué es lo que hago? Integro a ambos lados, y que voy a tener que w es igual a, ¿cuánto es la integral de 0? Ustedes dirán 0, pero no nos olvidemos que siempre está más c. Entonces tenemos que w es igual a 0 más c. Y como, pero yo no quiero w, yo quiero una función en términos de hecho aquí, ¿qué podemos escribir? W es igual a c. Entonces, yo no quiero w, ¿qué es lo que quiero? Una función en y y en x. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Regresar w a su forma original. Entonces, ¿qué voy a tener? Que y por e a la menos 3x es igual a constante. Entonces, aquí sí puedo despejar y. Y es igual a constante sobre e a la menos 3x. Y por las leyes de los exponentes, que me va a quedar que y es igual a constante por e a la 3x. Y listo. Ahora, por curiosidad, vamos a resolverla con variables separables. Esta era más fácil de resolver por variables separables. Por eso la cascadita, como les dije, es primero variables separables. Segundo es lineales, y tercero va a ser exactas. En teoría, con el método de exactas pueden resolver la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales, pero es un método más complejo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí con inclusive otro color, vamos a ponerle naranja. Naranja, pues, parece vómito, o quién sabe qué color de naranja sea ese. Entonces, no lo puse. Por curiosidad, por variables separables, vamos a hacerlo bastante abreviado. Me va a quedar dy en dx menos 3y es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Que dy en dx es igual a 3y. Otra vez. Hoy está grabando muy seguido el pizarrón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta y está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y esta x está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Tengo que dy en y es igual a 3dx. Entonces, si integramos ambos lados, me va a quedar que el lado izquierdo es logaritmo natural de y.
y el lado derecho me va a quedar que es igual a 3x más c. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que y es igual, elevando a e a ambos lados, va a ser igual a e a la 3x más c. Entonces, por leyes de los exponentes, esto es igual a y es igual a e a la 3x por e a la c. E a la c es una constante, entonces y es igual a constante por e a la 3x. Llegamos exactamente al mismo resultado. Pero que este se haya podido hacer también por variables separables no significa que todos vayan a poder ser. El siguiente ejemplo, vamos a ver uno donde no podemos utilizar variables separables y tenemos que utilizar este método a fuerzas. ¿Alguna duda hasta el momento? Y nada más en el último paso, Ajá. ¿Este? cuando puso y igual a hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ah, el último, hasta abajo, hasta abajo. Ah. De Euler a la... De la penúltima ecuación a la última, antes de llegar al resultado. Ajá. Ajá. Cuando puso Euler a la logaritmo natural, Uh-huh. es igual... Bueno, ya es igual. Ajá. De ahí a la otra. Sí, Euler y logaritmo natural son lo que le llamamos funciones inversas. Sí, Entonces, sí. si tú aplicas logaritmo natural a Euler, es lo mismo que aplicar e a la logaritmo natural, y ambos el resultado va a ser y. Va a Sí. ser lo que Así se los elimina, ¿no? se elimina. Ahora, aquí es e a la 3x más c. Entonces, las leyes de los exponentes te dicen esto. A a la n por a a la m es igual a la n más m, ¿cierto? Sí. Pero este igual, ¿qué nos implica? Que yo puedo utilizar esta en sentido izquierda-derecha como de derecha-izquierda. Entonces, si yo tengo a la n más m, yo la puedo sustituir como una a a la n por una a a la m. Entonces, a la 7 más 5 es igual a la 7 por a la 5. Entonces, aquí, ¿qué tengo? E a la 3x más c. Entonces, tengo que es e a la 3x por e a la c. Y como e a la constante es una constante, por eso lo pongo como una constante. ¿De acuerdo? Sí, ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, Ajá, igual por variables separables, ajá, cuando pasó lo que es las y de un lado y las x de otro, ajá. ¿no se tuvo que haber pasado lo que es el 3y completo? No necesariamente. ¿No? Las constantes del lado derecho yo las puedo utilizar de la manera que más me convenga. Si yo hubiera pasado de 3 aquí a la izquierda, al final del día tengo lo mismo. ¿Por qué? Vamos a suponer que aquí quito el 3 y voy a poner el 3 aquí. Entonces aquí tendría x y aquí tendría un tercio. Entonces, si yo elevo e a la 1/3 del logaritmo natural de x, me estoy complicando de más el asunto. Tendría que hacer y a la 1/3. Y me quedaría y a la 1/3 es igual a e a la x, bla, bla, bla. Entonces, para quitar ese, tendría que elevar ambos lados al cubo y llegaría a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho aquí para hacerme las cosas más fácil? Multiplicar por 3 ambos lados de la ecuación y llegaría a lo mismo. Logaritmo natural de y es igual a 3x más c. Entonces, para evitarme hacer toda esa álgebra extra, dejé el 3 aquí de este lado, que me va a evitar hacer toda esa álgebra extra y hacer esas manipulaciones extra. Okay. Entonces, esas constantes que están multiplicando, siempre hay que ver la maña en cómo las vamos a utilizar de manera que tengamos que hacer menos álgebra. Como les dije, las matemáticas, a pesar de cómo se las han pintado hasta ahora,
siempre buscamos la forma de hacer las cosas más fáciles, no más complicadas. Ahorita dirán, ay, esta fue mucha complicación. Y de hecho sí, fue mucha complicación para esto. Realmente, si se dan cuenta, aquí en menos de un minuto la resolví, llegando al mismo resultado. Entonces, por eso es que se hace la cascadita de los métodos. Si se la encuentran, pues hacen separables, no van a hacer este método lineal por hacer este método lineal. Y de hecho eso es parte de la ingeniería. Si ya existe un método que lo hace más fácil, ¿para qué vas a hacer un método más complicado que no le vas a ganar nada? Si este método más complicado nos permitiera salvar alguna cosa que fuera muy difícil de resolver por separables, aunque se pueda resolver con separables, pues se justifica. Pero si vamos a llegar exactamente al mismo resultado en esta, pues la gente te va a decir, ¿por qué no lo hiciste por separables? Entonces, en ingeniería siempre es tratar de llegar a la mayor eficiencia, y en matemáticas siempre es tratar de un problema extremadamente complejo, llevarlo a un problema más simple. Si se dan cuenta, toda esta manipulación fue para llevarlo a una ecuación diferencial de variables separables, aunque ya fuera una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque variables separables es bastante conveniente para resolver. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos a demostrar por qué siempre me va a quedar a la izquierda el factor integrante por y. ¿Y por qué es que este método funciona? Esta es una demostración mocha, por así decirlo, porque la demostración real es mucho más compleja y al final inclusive llegamos a un formulazo. Pero esta la vamos a reservar para el siguiente parcial, porque este método de variación de parámetros no solamente, bueno, en esta forma de factor integrante solamente se aplica para ecuaciones lineales de primer orden. Pero si analizamos el método como tal, el método más formal, por así decirlo, se puede aplicar para de segundo o tercer orden o cuarto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Ok, vamos a borrar. Entonces, ¿de dónde nace este método? Bueno, este método de factor integrante, que es técnicamente variación de parámetros. Entonces, yo tengo una ecuación lineal en forma estándar. Sí que está molesto hoy el autosave. Lo está haciendo cada medio minuto, parecería. Entonces, tenemos esta ecuación. Entonces, yo propongo un factor integrante, mu, que depende de x, es una función de x. Entonces, mu por la derivada, y lo multiplico a mi ecuación. Entonces sería mu por la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a mu por f de x. Entonces, como mu y f son funciones de x, yo puedo el lado derecho convertirlo en una nueva función de x, g de x, porque ambas son funciones de x. Y de hecho, este lado no nos va a importar mucho. Y me voy a tener del lado izquierdo mu por dy en dx más mu por p de x por y. Entonces, aquí viene lo que asumimos.
Hay veces que en una demostración asumimos y hay veces que asumimos y si esa asunción, por así decirlo, se comprueba, entonces se comprueba que el método es correcto. Si en cambio nos queda algo ilógico, entonces el método es incorrecto. Ahora, a partir del lado izquierdo de la ecuación, voy a encontrar la fórmula del factor integrante. Si la fórmula es la que utilizamos, quiere decir que el método está correcto. Entonces, ¿cuál es lo que voy a asumir aquí? Que este lado izquierdo, que esta parte, como lo hicimos en el ejercicio, esta parte es igual a la derivada con respecto a x de mu por y. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar la fórmula de mu que me permita hacer que esto tenga sentido. A lo mejor tengo que regresar no, de hecho, sí creo que sí tengo que regresar a su forma original. Permítanme un segundo. Siempre este paso se me borra de mi cassette. Porque yo de los 80s tengo cassette en mi mente, no tengo micro SD. Nada más un segundo para estar correctos. Uh-huh, uh-huh. Ok. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación diferencial que nos queda aquí. Espérenme un segundo. Entonces, vamos a tener que d en dx de mu por y va a ser igual a mu por f de x. Que aquí me hace falta la p de x. Espérame un segundo nada más que Ok. Vamos a borrar esto y listo. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Tenemos hasta este momento esto. Mu por dy en dx más mu por p de x por y es igual a una función de x. Ahora, vamos a asumir que esa función de x es igual a 0 para hacernos las cosas un poquito más fáciles. Entonces tendremos el lado izquierdo igualado a 0, ¿no? Espérame un segundo. Espérame un segundito. Ajá. Ah, sí, ya me acordé. Nuestra asunción es esto, que el lado izquierdo va a ser igual, de hecho esto es por lo cual deja de tener relevancia, esto va a ser igual a mu por y. Entonces esta derivada que es igual a mu por la derivada de y con respecto a x y más y por la derivada de mu con respecto a x. Entonces, este es de la regla de producto. Esto, las dos cosas en verde tienen que ser iguales. Para que yo pueda sustituir esto del lado izquierdo por la derivada de mu por y. Entonces tengo que mu por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de mu con respecto a x debe ser igual a mu por la derivada de y con respecto a x más mu p de x por y. Entonces, tenemos que esto es igual a esto. Esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos sobra tiene que ser igual a lo que nos sobra. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. Vamos a utilizar otro color. Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, como esto tiene que ser igual a esto, tenemos que derivada de mu con respecto a x es igual a mu p de x. Y aquí queda bastante más claro. ¿Qué es esto? ¿Es una ecuación diferencial de variables? Separables. Separables. Tenemos una mu, una función de mu, por una función de x, igualada a la derivada de mu con respecto a x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar e integrar. Entonces, la mu está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo de mu entre mu, es igual a p de x de x. Entonces, integramos ambos lados, ¿y qué vamos a tener? Que logaritmo natural de mu es igual a la integral de p de x. Entonces, e a la logaritmo natural de mu es igual a e a la integral de p de x de x. Entonces, e y logaritmo se mueren y queda que mu es igual a e a la integral de p de x de x. Entonces, si nos damos cuenta, llegamos a la fórmula que yo utilicé de formulazo. E a la integral de p de x va a ser mi mu, mi factor integrante. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues básicamente aplicamos el método. Dijimos, propongo un factor integrante, lo multiplico por toda mi ecuación. Entonces, del lado izquierdo me queda esto. Si yo hago la derivada con respecto a x de mu por y, que es lo que les decía que estaba asumiendo, que fue lo que se me borró de cassette, es mu por la derivada de y más y por la derivada de mu. Entonces, si yo quiero sustituir este lado izquierdo por esto, por la derivada de mu por y, esto que está en verde tiene que ser igual a esto que está en verde. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo igualé. Entonces, tengo que es mu de y en dx más y de mu en dx, que es esta parte, tiene que ser igual a mu de y en dx más mu por p de x por y.
mu de y en dx más mu por p de x por y. Entonces, como es un signo igual, que quedamos que todo lo que está a la izquierda del igual tiene que ser igual a lo que está a la derecha del igual. Entonces, ¿qué tenemos? Mu de y en dx, mu de y en dx. Entonces, este término es igual a este término. Tengo un más, y a la derecha de más tengo que tener una y que multiplica, en este caso, a la izquierda, en el lado izquierdo es d mu en dx, y a la derecha es mu por p de x. Entonces, esto tiene que ser igual a esto para que esta igualdad sea correcta. Entonces, ¿qué tengo? D mu en dx es igual a mu por p de x. Entonces, aquí yo ya puedo obtener quién es mu. Mu va a ser, por resolver ecuaciones separables, mu es igual a e a la integral de p de x de x. Y es por esto que el método funciona, porque aquí estoy demostrando que si yo multiplico mi ecuación en forma estándar por esta mu, voy a tener que el lado izquierdo va a ser de la derivada con respecto a x de mu por y. Entonces, siempre debe de quedar a la izquierda mu por y. Entonces, vamos a hacer rápidamente otra ecuación diferencial. Si se van a dar cuenta, es la misma que ya resolvimos al principio de la clase, pero con una pequeña gran diferencia, que esta no vamos a poder resolverla por variables separables. ¿Puedo borrar? Sí. 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 Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Esta ya no vamos a poder demostrarla por variables separables porque no se puede hacer por variables separables. Con este pequeño gran cambio. Hey. Ya con esto nos dieron en la torre para hacer las variables separables. ¿Por qué? Porque si paso el 3y del otro lado va a quedar x más 3y. Es una suma de x más y, no es una multiplicación. Y no puedo hacer álgebra para convertirla en una multiplicación de y por x o de algo de y por algo de x. Por lo tanto, esta no es separable. La primera es lineal. Sí. ¿Por qué? Porque voy a tener que esto es de y más a0 de x por y es igual a una f de x. Entonces tengo que es de y en dx. Voy a pintar este 1 nada más para que pueda igualar término en término. Más menos 3y es igual a f a x. Entonces, del lado derecho del igual tengo puras x, sí. Acompañando a la y tengo una función de x, sí, una función constante. Y acompañando a la derivada tengo una función de x, sí, es una función constante. Entonces, ya que tenemos esto, está en forma estándar. Entonces tenemos que de y en dx más p de x por y es igual a f de x. Entonces tenemos que es de y en dx más menos 3 por y es igual a x. Entonces, una vez más, aquí del lado derecho tengo puras x, sí. Aquí tengo una p de x, sí. Y aquí tengo un 1, sí. Entonces, sí está en forma estándar. Y de aquí podemos desprender que p de x es igual a menos 3. Entonces, ¿cuál es el paso 2? Sacar el factor integrante. Entonces, mu va a ser igual a e a la integral de p de x de x. Entonces, es igual a e a la integral de menos 3x. 3 de x, perdón. Y este es igual a e a la menos 3x. Y ya tengo mi factor
integrante. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Multiplicar Por el factor integrante. la ecuación La ecuación, sí. por el factor integrante. Entonces voy a tener que es e a la menos 3x por dy. Recuerden, siempre es la ecuación en forma estándar. La siguiente clase vamos a ver qué hacemos cuando no esté en forma estándar. Menos 3 por y es igual a e a la menos 3x por x. Entonces, ¿qué hacemos? Me va a quedar que esto es e a la menos 3x dy en dx más menos 3, o ya podemos ponerla de una vez con el signo menos aquí, menos 3 y e a la menos 3x igual a x e a la menos 3x. Entonces, del método yo sé que el lado izquierdo me va a quedar y e a la menos 3x, que es mi y por mi factor integrante, igual a x e a la menos 3x. Si soy demasiado paranoico, puedo hacer esta derivada y tengo que llegar exactamente a lo mismo. Ya lo hicimos en el primer ejemplo, así que no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Decimos que este es W y cambiamos la ecuación a dw en dx igual a x e a la menos 3x. Y ya vamos al paso 4, que es resolver variables separables. Entonces tengo que es dw en dx es igual a x e a la menos 3x. Entonces, ¿la puedo separar? Sí. ¿Por qué? Porque a la derecha tengo una función de x por una función de y, que es un número 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Que voy a tener que dw va a ser igual a x e a la menos 3x de x. ¿Qué es lo que sigue? Hacer la integral a ambos lados. La integral de dw es igual a la integral de x e a la menos 3x de x. Y esta integral es por partes. ¿Por qué es por partes? Para los que no se sienten muy duchos en cálculo, si yo hago esta derivada e a la menos 3x y lo multiplico por dx, ¿qué voy a tener? Perdón, menos 3x. Voy a tener menos 3 de x. Y aquí afuera nada más tengo x de x. No tengo una constante. Y tengo esta x que me va a estorbar cuando yo quiera hacer el cambio de variable. Entonces no puedo hacer cambio de variable. Si yo hago esta derivada y la multiplico por x, por dx, voy a tener que esto es igual a dx, que es muy diferente a e a la menos 3x de x. Por lo tanto, no puedo hacer el cambio de variable. Entonces, si no puedo hacer cambio de variable, una vez más mi cascadita, ahora mi cascadita de integraciones, si no hay fórmula directa, no hay fórmula directa. Al menos de las básicas. Si no hay fórmula directa de las básicas, entonces el siguiente paso en la cascadita es cambio de variable. No hay cambio de variable, entonces mi siguiente paso en la cascadita es integración por partes. Normalmente, en los casos prácticos nos detenemos ahí. De hecho, en la cascadita, como nos la enseñan, el siguiente paso sería sustitución trigonométrica. Yo pondría sustitución trigonométrica al final, porque en sustitución trigonométrica tienes que memorizar más cosas. Tienes que memorizar 3 triángulos y cómo ubicar en cada uno de esos triángulos el cambio de variable que vamos a hacer. En este caso, y fracciones parciales no tanto. Fracciones parciales es un método más algebraico, por lo tanto es un poco más fácil de recordar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta integral del lado derecho, como el lado izquierdo ya nos queda W. Y el lado derecho nos queda que es la integral de x e a la menos 3x de x. Entonces vamos a hacer esta integral, vamos a agarrar otro color.
para plantear mis partes. Bueno, eso se escuchó bastante mal. Para plantear las partes de la integral. Entonces vamos a tener que pues, u es igual a x, du es igual a dx. Entonces, db es igual a e a la menos 3x dx. Entonces, esta es una, a la vez es una de variables separables. Entonces, tengo que b es igual a e a la integral, que b es igual a la integral de e a la menos 3x de x. Entonces, esta integral sí la puedo hacer por cambio de variable. ¿Por qué? Porque si yo derivo menos 3x, ¿cuánto me va a quedar? Menos 3. Y lo multiplico por dx, me queda menos 3 dx. Y afuera que tengo 1 por dx. Entonces, como la diferencia nada más es una constante multiplicando, entonces yo puedo hacer cambio de variable. ¿Cuál sería mi cambio de variable? Podría ser omega es igual a menos 3x, entonces de omega es igual a menos 3 dx. Entonces, este menos 3 pasa del otro lado dividiendo y de omega sobre menos 3 es igual a dx. Entonces, sustituyo este de omega sobre menos 3 en este dx y omega lo pongo en lugar de x. Esto es en servicio a los que todavía no han practicado lo suficiente con cambio de variable. Porque si no lo hubiera hecho directo, es un tercio de e a la menos 3x. Entonces sería d omega sobre menos 3 menos un tercio. Entonces b es igual a menos un tercio de la integral de e a la omega de omega. Uy, estoy usando la omega minúscula. Entonces esto es igual a menos un tercio de e a la omega, que es igual a menos un tercio. Uy, menos un tercio de e a la menos 3x. Entonces ya tengo mis las dos partes de la integral, b, u y du. Recuerden, un día vi una vaca vestida de uniforme, al fin me lo aprendí. Porque los que han tomado clases conmigo siempre digo, un día vi una vaca y ya no me acuerdo de lo demás. Me acuerdo de la fórmula. Entonces, para esta fórmula es la integral de... Por B. ¿Qué pasó? No. No, es u de b. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, ¿qué vamos a tener? U es x por b, que es menos un tercio de e a la menos 3x, menos la integral de menos un tercio de e a la menos 3x, que es b, por du, que es de x. Entonces, este menos con este menos se hace más, el un tercio sale de la integral, ya no le hacemos nada más, w es igual a x sobre 3 por e a la menos 3x, más un tercio de la integral de e a la menos 3x de x. Y esta ya la resolvimos, es la misma que esta, es menos un tercio de e a la menos 3x. Entonces, w es igual a x sobre 3, e a la menos 3x, más un tercio por menos un tercio de e a la menos 3x. Y aquí al final podemos poner impunemente la constante de integración sumando. Entonces, un tercio por menos un tercio queda menos 9 tercios. Entonces, menos un noveno, perdón. Es igual a x sobre 3, e a la menos 3x, menos un noveno de e a la menos 3x, más c. Y ya acabé. Por supuesto que no, porque no quiero w, yo quiero y x. Entonces, ¿qué voy a tener? Regresando a la variable original, voy a tener que y, e a la menos 3x, es igual a menos x sobre 3, e a la menos 3x, menos un noveno de e a la menos 3x más c. Entonces, está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y es igual a menos x sobre 3, e a la menos 3x, sobre e a la menos 3x,
menos 1/9 de e a la menos 3x sobre e a la menos 3x más c. Entonces, este se va con este sobre e a la menos 3x. Este se va con este, se hace 1, 1, y llego al resultado final. Y es igual a menos x sobre 3 menos 1/9 más la constante por e a la menos 3x. Por e a la 3x, perdón. Porque este tiene signo menos aquí abajo. Y recuerden que 1 sobre a la n es igual a la menos n. Entonces tendría que es e a la menos 3x se hace más. O podemos hacer la ley de los exponentes. 1 sobre a la menos n es igual a la n. Y ese ya es mi resultado. Si se dan cuenta, fue un poco más complicado. Llegamos a una expresión mucho más compleja, pero llegamos a una expresión. Después vamos a ver que esta es una YP y esta es una YC. Pero eso, como les digo, cuando lleguemos a ecuaciones de segundo orden. Nos vamos a quitar esto y listo. ¿Alguna duda? Profesor, en la parte derecha de las ecuaciones, la de abajo, Ajá. dice, bueno, cuando supongo que se sustituyó W, Ajá. y abajo de eso, ¿de dónde saca el e menos 3x que al dividir se convierte en 1? Abajo de esa ecuación. ¿Esta? Ajá, ahí, ¿de dónde sale? ¿Estos? Ajá. Cuando cambiamos W a Y por E a la menos 3X, aquí que tengo del lado izquierdo, Y por E a la menos 3X, ¿cierto? Sí. Este E a la menos 3X está multiplicando a la Y, ¿cómo pasaría del otro lado? Dividiendo. Entonces, como aquí tengo una suma, menos, más, yo cuando paso este dividiendo, sí puedo hacer lo siguiente. De hecho, vamos a completar este cuadro así, para que se vea la diferencia. Vamos a poner el paso intermedio a esto. Este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Entonces, el paso intermedio sería y es igual a menos x sobre 3, e a la menos 3x, menos 1/9 e a la menos 3x más c. Todo esto sobre e a la menos 3x. Entonces, como en el numerador tengo más, yo puedo aplicar esta división individualmente a cada uno de la suma, cada miembro de la suma. No puedo hacerlo si aquí abajo tengo una suma. Si aquí abajo tengo una suma, pues ya se queda así. Pero aquí, como aquí arriba tengo una suma, yo puedo aplicar esta división a cada uno de estos miembros. Entonces, ¿qué voy a tener? Que es e a la menos 3x sobre e a la menos 3x, menos 1/9 de e a la menos 3x sobre e a la menos 3x, más c sobre e a la menos 3x. Entonces, este e a la menos 3x sobre e a la menos 3x se elimina, este se elimina y este no se elimina, nada más pasa arriba con el signo cambiado. Entonces, por eso nos queda e a la 3x y ya nos queda la solución. ¿De acuerdo? Profesor, muchas gracias. E incluso cambiaría desde antes, ¿no, maestro? Porque de igual manera, si lo tenemos dividiendo a Euler a la menos 3x, y tanto arriba como abajo son de exponente negativo, por ley de exponentes subirían y bajarían. Pero harían lo mismo, ¿no? Porque sería Euler a la 3x entre Euler a la 3x. Entonces, Cierto. Cualquiera de las dos que quieran hacer es válido. Pueden multiplicar todo por e a la 3x y hacen e a la menos 3x por e a la 3x es e a la 0, igual acá, y queda e a la 3x. De aquí ya pueden hacer cualquier álgebra que les guste para llegar al resultado. Entonces este 3 estaba bastante deforme. Nada más lo voy a poner un poquito mejor. Creo que quedó peor, pero bueno, ahí está.
parece 5 ahora. Entonces dejen que tomen las capturas de pantalla muy rápidamente. Y bueno, así es a grandes rasgos el método. ¿Cuál es la, ¿qué es lo especial, extra? Pues prácticamente ya nada. Ya aquí está, ya de aquí solo nos falta seguir practicando el método. Porque ya, en general, este es el método. Ya no vamos a salirnos de aquí para resolver el método. Nada más que este método nos va a ayudar, por ejemplo, para hacer circuitos. Ah, sí, las de Kirchhoff, ¿no? Sí, puede hacer con leyes de Kirchhoff, con inductores y con capacitores, pero ahí lo que veríamos sería la carga, no sería la corriente directamente, como vamos a ver en las siguientes clases. Los que no tengan dudas o tengan que irse ya se pueden desconectar. Ya tomé las capturas de pantalla, y los que no tengan dudas y no tengan nada más que hacer en estos momentos, nos podemos quedar aquí un par de minutos extra para resolver dudas. Gracias, profe. Sí, gracias, profe. ¿Nada? Hasta luego, profe. Hasta luego. Maestro, entonces los temas que hemos visto... Hasta luego, profe. Ajá, hasta luego. Sí, los temas que hemos visto son y variables separables. Y el viernes el examen es de puras variables separables. Identificación de una ecuación diferencial, ¿no? De primer, segundo y tercer orden. Sí, eso básicamente se evaluó con el puro cuestionario, pero como les dije, en el cuestionario no se preocupen si tienen mal, se cuenta como cuestionario entregado. Nada más es para que se den idea de dónde están sus errores. Okay. De hecho, a lo mejor subo un cuestionario de variables separables para que ustedes practiquen por su parte, para el microexamen, que sea una práctica distinta a la tarea. Ok, bueno, gracias. Sí. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. ¿Sí? En la tarea, en la página 2, en la C, el resultado. Deja que detenga la grabación.